La blasfemia mostrada en los Juegos Olímpicos es algo que el mundo nunca había visto antes. Esta blasfemia ha penetrado en los medios de comunicación. Sin embargo, la ceremonia de apertura parece haber cruzado un límite, provocando una gran indignación entre muchos cristianos. Se evidenció una agenda demoníaca tan clara que incluso los no creyentes reconocieron que algo maligno estaba ocurriendo. Es notable la sorpresa entre los no creyentes que reconocieron la presencia del mal. En varias plataformas de redes sociales y en videos relacionados, he leído numerosos comentarios de ateos que se sorprendieron por el nivel de blasfemia que ocurrió. Si estás viendo este video, probablemente ya hayas visto los clips y eventos que ocurrieron durante los Juegos Olímpicos de París. Por lo tanto, no mostraré estas imágenes nuevamente. En cambio, me centraré en versículos bíblicos que revelan el verdadero significado de este evento en Francia y cómo indica que estamos en los últimos días. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaba y daba en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no sabían nada de lo que iba a pasar hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Hay cierta división entre los estudiosos sobre la declaración de Jesús de que, como los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre, en Mateo 24, 37-39. Muchos interpretan esto como que la gente seguirá con sus vidas como de costumbre, sin darse cuenta del juicio inminente. Aunque estoy de acuerdo con esta interpretación, creo que hay más en las palabras de Jesús que solo esta comprensión. Otra interpretación puede coexistir sin negar la validez y verdad de la primera. Yo, junto con otros estudiosos, creemos que hay un paralelo más profundo. Vemos los días de Noé marcados por una maldad única y generalizada que refleja las condiciones en nuestro mundo hoy. Esta creencia está arraigada en las Escrituras y confirmada por los alarmantes eventos que se desarrollan en nuestro tiempo. En Génesis 6:5 leemos que Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era continuamente maligna. Este versículo resalta la magnitud de la depravación humana durante el tiempo de Noé. Fue un período en el que cada pensamiento e intención del corazón humano era corrupta y llena de maldad continuamente. Esto no se trataba simplemente de personas viviendo sus vidas sin precaución, sino de una profunda decadencia moral y espiritual que impregnaba cada aspecto de la sociedad. Cada pensamiento estaba enfocado en el pecado, cada deseo era pecaminoso y cada acción reflejaba esta corrupción. El esfuerzo estuvo impulsado por el pecado. Debemos trazar un paralelo con nuestros tiempos, como lo evidenciaron los recientes Juegos Olímpicos en Francia. Un evento destinado a celebrar el deporte y el atletismo se convirtió en un ritual demoníaco ante los ojos del mundo. No tomes a la ligera lo que presenciaste. Los Juegos Olímpicos han simbolizado durante mucho tiempo el logro humano, celebrando el pináculo de la habilidad atlética y el espíritu de competencia, donde los mejores de los mejores se enfrentan entre sí. Sin embargo, lo que vimos en Francia trascendió los meros eventos deportivos y entró en el ámbito de lo profano y lo malvado. Los organizadores tuvieron la oportunidad de mostrar lo mejor de la humanidad, nuestra dedicación, trabajo duro y unidad. En cambio, eligieron burlarse de uno de los eventos más sagrados de la historia cristiana, la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Este acto no solo fue una afrenta para los cristianos, sino un claro indicador del estado moral de nuestro mundo. La ceremonia, llena de imágenes blasfemas y satánicas, fue una elección deliberada. De todos los temas e inspiraciones disponibles, eligieron burlarse de lo sagrado y blasfemar contra lo santo.
Esto es una señal clara de que estamos viviendo en tiempos similares a los días de Noé, donde la imaginación de los pensamientos del corazón del hombre es continuamente maligna. No había necesidad de tal burla, y aunque podemos atribuir parte de ello a la influencia del diablo, lo que presenciamos también refleja el nivel de pecado en nuestra generación. Permíteme compartir mi opinión, y todos tenemos derecho a nuestras opiniones. El nivel de pecado e inmoralidad en esta generación es sin precedentes. El pecado es más accesible ahora que nunca antes. Conocemos los pecados de Sodoma y Gomorra, la gran maldad de la generación de Noé y la idolatría, el orgullo, la arrogancia, la depravación y el exceso de Babilonia. Escucha esto. La época en la que vivimos ha recogido todos los pecados prevalentes en estas ciudades infames y los ha combinado para crear nuestra sociedad actual. Los pecados de Sodoma y Gomorra, la época de Noé y Babilonia, están presentes en esta generación. Si examinas los pecados de estos periodos bíblicos y los comparas con nuestra sociedad actual, verás similitudes aterradoras. La verdad innegable es que nuestra sociedad contemporánea se ha convertido en un crisol de los peores y más notorios pecados de la Biblia. Las depravaciones de Sodoma y Gomorra, la maldad implacable de la era de Noé o el hedonismo desenfrenado de Babilonia podrían parecer épocas aisladas en su pecaminosidad. Sin embargo, la cruda realidad es que estos pecados, antes confinados a culturas y periodos específicos, ahora impregnan nuestras vidas diarias, entrelazándose en una sociedad empapada de decadencia moral. El pecado nunca ha sido tan accesible. Aunque el pecado no se originó en esta generación, su naturaleza en esta era es completamente diferente. Hoy en día, literalmente puedes pedir que el pecado llegue a tu puerta. Cuando mis padres y yo crecíamos, tenías que salir de tu casa para participar en actividades pecaminosas, pero ahora lo inimaginable puede ser entregado directamente a ti. El avance de la tecnología y la era digital han hecho que el pecado no solo sea accesible, sino también conveniente. Sitios web como Ashley Madison, donde personas casadas pueden encontrarse para tener aventuras, ejemplifican esta facilidad. Hay numerosas aplicaciones diseñadas específicamente para cometer adulterio y participar en toda forma de inmoralidad sexual. Mientras que generaciones anteriores podían estar protegidas de ciertas tentaciones por la distancia geográfica o las normas sociales, la sociedad de hoy enfrenta tentaciones que están a solo un clic o toque de distancia. La metáfora de pedir que el pecado llegue a tu puerta no es solo ilustrativa, es una realidad cruda. Ya sea que te entregues a contenido explícito, participes en inmoralidad sexual o sucumbas a tentaciones en línea, las personas ahora pueden involucrarse en comportamientos pecaminosos sin siquiera salir de sus casas. Esta facilidad sin precedentes introduce desafíos espirituales mayores, enfatizando la necesidad de que los creyentes sean aún más vigilantes en guardar sus corazones y mentes en un mundo donde el pecado está literalmente al alcance de la mano. Estamos viviendo en una generación que nos insensibiliza al pecado. Ceremonia tras ceremonia y premiación tras premiación, presenciamos más rituales y actos satánicos. Satanás ya no se oculta. De hecho, esta alarmante convergencia de transgresiones históricas pinta un cuadro sombrío de nuestro mundo actual. Esto no es una mera coincidencia o una evolución orgánica de la cultura humana, sino una orquestación deliberada por el espíritu del anticristo, que ha estado planeando la caída de la humanidad desde el principio. Aunque el anticristo, como figura definitiva, aún no se haya revelado, su espíritu indudablemente permea el mundo que habitamos. Este espíritu no solo influye en las acciones de los individuos,
sino que moldea culturas enteras, impulsando a la sociedad a abrazar y normalizar el pecado. La creciente marea de inmoralidad, el desdibujamiento de las líneas morales y el rechazo flagrante de los valores divinos no son solo tendencias sociales, sino síntomas de un mundo bajo el dominio del espíritu del anticristo. Este espíritu no solo busca alejar a los individuos de Dios, sino crear un entorno donde el mal sea celebrado y la justicia sea despreciada. Así que, aunque aún no enfrentemos al anticristo en persona, confrontamos su espíritu diariamente. Como creyentes, estamos llamados a reconocer esto, mantenernos firmes en nuestra fe y brillar como faros de la luz de Dios en un mundo que se oscurece cada vez más. Debemos abrir los ojos a la gravedad de lo que hemos presenciado. El nivel de maldad exhibido está a la par con los días de Noé, la depravación de Sodoma y Gomorra y el orgullo de Babilonia. Estas sociedades no solo eran indiferentes a Dios, sino que activamente se rebelaban contra Él, entregándose a toda clase de pecado y blasfemia. Nuestro mundo moderno, como lo evidencian eventos como la ceremonia olímpica, está siguiendo el mismo camino. En los días de Noé, el juicio de Dios vino porque la humanidad había llegado a un punto sin retorno en su maldad. Estaban más allá de la redención, con corazones endurecidos y pensamientos continuamente malignos. Este es el alarmante paralelo que vemos hoy. Las personas no solo se han alejado de Dios, sino que han elegido activamente burlarse y blasfemar contra Él. Esto es una señal de que estamos realmente en los últimos días y el regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Considera las implicaciones más profundas de esta burla. No fue solo un evento aislado, fue un espectáculo público global, una declaración al mundo, un reflejo del corazón colectivo de la humanidad. Al enfocarse en imágenes tan blasfemas, los organizadores de la ceremonia olímpica mostraron dónde están sus corazones. Fue un acto deliberado de desafío contra Dios, un eco moderno de la rebelión vista en los días de Noé. Esto no es algo que podamos permitirnos tomar a la ligera. El nivel de pecado y maldad exhibido es un recordatorio sobrio de los tiempos en los que vivimos. Es un llamado a la acción para todos los creyentes. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el mundo desciende más en el caos moral. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe, proclamar la verdad del Evangelio y llamar a las personas al arrepentimiento. Los días de Noé sirven como una advertencia y un llamado a la vigilancia. Debemos estar alerta, reconociendo los signos de los tiempos y preparándonos para el regreso de nuestro Señor. El mundo de hoy está lleno de distracciones y engaños. Al igual que en los días de Noé, las personas viven sus vidas sin darse cuenta o indiferentes al juicio inminente. Pero como creyentes, no podemos permitirnos ser complacientes. Debemos ser los centinelas en los muros, sonando la alarma, llamando a las personas al arrepentimiento y señalándoles la salvación encontrada en Jesucristo. La ceremonia olímpica en Francia es un recordatorio contundente de la batalla espiritual en la que estamos. Es una manifestación de las potestades y poderes que trabajan en el mundo, buscando alejar a las personas de Dios. Pero sabemos que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra estas fuerzas espirituales de maldad. Debemos estar equipados con la armadura de Dios, manteniéndonos firmes en nuestra fe y proclamando audazmente la verdad. Los días de Noé se caracterizaron por una sociedad que había abandonado a Dios, entregada a la maldad y la corrupción. Esta es la realidad que enfrentamos hoy. Pero así como Noé halló favor ante los ojos del Señor, nosotros también podemos encontrar esperanza y salvación en Jesucristo.
Debemos mantenernos firmes, aferrándonos a las promesas de Dios y siendo una luz en la oscuridad. El apóstol Pablo advierte sobre los últimos días, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos de gran estrés y problemas, días difíciles de soportar. 2 Timoteo 3:1. El apóstol le describe a Timoteo las condiciones que prevalecerán en la tierra justo antes del regreso del Señor. Se ha señalado varias veces que la lista de crímenes que sigue es sorprendentemente similar a la descripción del pagano sin Dios que se puede ver en Romanos 1. Lo asombroso es que las mismas condiciones entre los paganos caracterizarán a los creyentes profesantes en los últimos días, lo cual es muy solemne. Los últimos días mencionados aquí son los días entre el período apostólico y la aparición de Cristo para establecer su reino. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, narcisistas, centrados en sí mismos, amadores del dinero impulsados por la avaricia, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y profanos. 2 Timoteo 3:2. No se puede leer estos versículos sin notar la repetición de la palabra amadores. Por ejemplo, en el versículo 2 encontramos amadores de sí mismos y amadores del dinero. En el versículo 3, la frase aborrecedores de Dios literalmente significa no amadores de Dios. En el versículo 4 leemos de amadores de los placeres más que de Dios. Se dan 19 características de la humanidad en los últimos días en los versículos 2 al 5. Amadores de sí mismos, que significa egocéntricos, vanidosos y egoístas. Amadores del dinero, que significa avaros. Jactanciosos, que significa fanfarrones. Soberbios, que significa altivos. Blasfemos, que significa habladores malvados. Profanos, desobedientes a los padres, que significa desobedientes, indisciplinados. Ingratos, que significa desagradecidos. Impíos, que significa irreverentes, que no consideran nada sagrado. Sin amor, que significa duros de corazón, insensibles, implacables, que significa que no hacen las paces. Calumniadores, que significa que difunden falsos informes maliciosos. Sin dominio propio, que significa hombres con pasiones desenfrenadas. Crueles, que significa sin principios. Aborrecedores de Dios, que significa odiadores de todo lo bueno. Traidores, que significa traicioneros. Impetuosos, que significa imprudentes. Temerarios. Vanidosos, que significa con pretensiones vacías. Amadores de los placeres más que de Dios, que significa aquellos que aman los placeres sensuales, pero no a Dios. Sin amor natural, que significa sin afecto humano natural, insensibles e inhumanos. Calumniadores maliciosos, sin dominio propio, intemperantes, inmorales, crueles, odiadores de Dios, traicioneros, temerarios, vanidosos, amadores de placeres sensuales más que de Dios. Estas personas tienen una apariencia de piedad, religión exterior, aunque han negado su poder, porque su conducta anula su declaración de fe. Evita a tales personas y mantente lejos de ellas. 2 Timoteo 3:5. Estos individuos aparentan ser religiosos y afirman ser cristianos, pero sus actos contradicen lo que dicen creer. Sus acciones hablan más que sus palabras, demostrando que están viviendo una mentira a través de su comportamiento impío. No hay indicio de que el poder transformador de Dios esté obrando en sus vidas. Un comentarista dijo que, aunque mantienen una forma de religión, no quieren tener nada que ver con ella como una fuerza. De todas esas personas, Timoteo es alentado a apartarse, porque entre ellos están aquellos que se meten en las casas y cautivan a mujeres moralmente débiles y espiritualmente enanas, cargadas por el peso de sus pecados y fácilmente influenciadas por diversas pasiones. 2 Timoteo 3:6.
Pablo ahora señala a un grupo específico de líderes y maestros de cultos falsos como particularmente corruptos entre los hombres de los últimos días. Primero y principal, leemos que se infiltran en las casas. No podrían entrar en muchas de estas casas si revelaran su verdadera identidad, por lo que utilizan dispositivos sutiles como hablar sobre Dios, la Biblia y Jesús, aunque no crean lo que enseña la Escritura. Se describen como cargados de pecados y llevados por diversas lujurias, lo que sugiere que están agobiados por un sentido de pecado y sienten una necesidad en sus vidas. Es en este momento crucial cuando llegan los cultistas falsos. Qué triste es que aquellos que conocen la verdad de la palabra de Dios no sean más celosos en alcanzar a estas almas ansiosas. La segunda cosa que descubrimos son las muchas lujurias que tienen los individuos para desviarlos. La idea parece ser que, conscientes de su carga de pecado y buscando alivio de ella, están dispuestos a exponerse a cualquier viento pasajero de doctrina y a cualquier novedad religiosa, siempre aprendiendo y escuchando a cualquiera que les enseñe, pero nunca capaces de llegar al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3:7. El Señor Jesús es Él mismo la verdad. Así como Janes y Jambres, los magos de Egipto, se opusieron a Moisés, así estos hombres también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, no calificados e inútiles como maestros en cuanto a la fe, 2 Timoteo 3:8. Honesto y Fileto, 2 Timoteo 2:17-18, se desviaron de la verdad. Janes y Jambres, 2 Timoteo 3:8, resistieron la verdad. En el versículo 8, Pablo vuelve a los líderes y maestros de cultos falsos. Los compara con Janes y Jambres, quienes se opusieron a Moisés. ¿Quiénes eran estos caballeros? Aunque sus nombres no se mencionan en la Biblia, se asume ampliamente que eran dos de los principales magos egipcios que se enfrentaron a Moisés. Los magos convocados por el faraón para imitar los milagros de Moisés se opusieron a Moisés imitando sus obras con falsos milagros. Esto es exactamente lo que hacen los falsos cultos. Combaten la obra de Dios imitándola. Tienen su propia Biblia, su propio método de salvación, un reemplazo de todo lo que hay en el cristianismo. Se oponen a la verdad de Dios presentando una perversión barata, y a veces utilizando artes mágicas. Estos hombres tienen mentes corrompidas. Sus pensamientos son retorcidos, depravados y pervertidos. En cuanto a la fe cristiana, se encuentran desaprobados y falsos. Arthur Way lo traduce como: sus mentes están podridas hasta la médula, distorsionadas, degradadas y depravadas. No pasan la prueba en lo referente a la fe cristiana. La prueba más significativa que se les puede aplicar es hacerles una simple pregunta: ¿es Jesucristo Dios? Pero no llegarán muy lejos, porque su sinsentido y ignorancia se harán evidentes para todos, como lo fue para Janes y Jambres, 2 Timoteo 3:9. Pablo asegura a Timoteo que los falsos maestros no avanzarán más. Aunque parece que prosperan grandemente y durante mucho tiempo, llega un momento en que su engaño se revela a todos. Estos guían a los hombres hasta cierto punto, incluso ofreciendo alguna medida de reforma, pero fracasan porque carecen de regeneración. Janes y Jambres pudieron imitar a Moisés hasta cierto punto a través de sus actos mágicos, pero eran completamente impotentes cuando se trataba de crear vida a partir de la muerte. Este es el punto en el que los falsos cultos son derrotados. Pero tú has seguido diligentemente mi ejemplo, es decir, mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, constancia. 2 Timoteo 3:10. La vida y el ministerio de Pablo contrastaban fuertemente con los de estos falsos maestros. Timoteo conocía bien las 9 características que distinguían a este siervo del Señor. Había seguido de cerca a Pablo y podía dar testimonio de que era un hombre devoto a Cristo y su palabra. La doctrina de los apóstoles
era leal a la persona del Señor Jesucristo. Su forma de vida era coherente con el mensaje que predicaba. Timoteo conocía la confianza de Pablo en el Señor, su dependencia absoluta de él y al mismo tiempo su honestidad y fiabilidad. La paciencia del apóstol se veía en sus actitudes hacia sus perseguidores, críticos y molestias físicas. Estaba dedicado desinteresadamente al Señor y a sus semejantes. Cuanto menos era amado por otros, más decidido estaba a amar. Persecuciones y sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones he soportado? Pero de todas me libró el Señor. Timoteo 3:11. Pablo exalta el hecho de que el Señor lo había liberado de todas estas crisis. El Señor no lo había librado de los problemas, pero sí lo había sacado de ellos. Esto nos recuerda que no se nos garantiza la libertad de los desafíos, sino que el Señor estará con nosotros y nos verá a través de lo que venga. De hecho, todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Según Timoteo 3:12. La persecución es una parte inevitable de vivir una vida cristiana devota. Esto es algo que todo joven Timoteo debe recordar. De lo contrario, cuando se le llame a cruzar aguas profundas, puede sentirse tentado a creer que ha fallado al Señor o que el Señor está enojado con él por alguna razón. La persecución es inevitable para cualquiera que desee vivir una vida piadosa. La razón de esta persecución es sencilla. Una vida piadosa revela la maldad de otros. A la gente no le gusta ser expuesta de esta manera. En lugar de arrepentirse y volverse a Cristo, buscan destruir a quien los ha expuesto por lo que realmente son. Por supuesto, es un comportamiento completamente irracional, pero eso es típico del hombre caído. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Timoteo 3:13. Pablo no tenía la ilusión de que el mundo mejoraría progresivamente y que eventualmente todos los hombres se convertirían al cristianismo. En cambio, era consciente, a través de alguna revelación espiritual, de que el mal y el engaño aumentarían. Los magos convocados por el faraón para imitar los milagros de Moisés resistieron a Moisés, imitando sus obras con milagros falsos. Esto es precisamente lo que hacen los falsos cultos. Combaten la obra de Dios imitándola. Tienen su propia Biblia, su propio método de salvación, un reemplazo de todo lo que hay en el cristianismo. Se oponen a la verdad de Dios presentando una versión barata y, a veces, utilizando artes mágicas. Estos hombres tienen mentes corrompidas. Sus pensamientos son retorcidos, degradados y depravados. En cuanto a la fe cristiana, son desaprobados y falsos. Arthur Way traduce esto como: sus mentes están podridas hasta la médula, distorsionadas, degradadas y depravadas. No pasan la prueba en lo que respecta a la fe cristiana. La prueba más significativa que se les puede hacer es una simple pregunta: ¿es Jesucristo Dios? Pero no llegarán muy lejos, porque su sinsentido e ignorancia se harán evidentes para todos, como lo fue para Janes y Jambres, 2 Timoteo 3:9. Pablo asegura a Timoteo que los falsos maestros no avanzarán más. Aunque parece que prosperan mucho y durante mucho tiempo, llega un momento en que su engaño se revela a todos. Estos guían a los hombres hasta cierto punto, incluso ofreciendo alguna medida de reforma, pero fracasan porque carecen de regeneración. Janes y Jambres pudieron imitar a Moisés hasta cierto punto con sus actos mágicos, pero eran completamente impotentes cuando se trataba de crear vida a partir de la muerte. Este es el punto en el que los falsos cultos son derrotados. Pero tú, continúa en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, sabiendo de quién lo aprendiste. 2 Timoteo 3:14.
Una y otra vez, a Timoteo se le recuerda que continúe firmemente en las enseñanzas de la palabra de Dios. Este sería su gran recurso en una época en que abundarían las falsas doctrinas. Si conocía y obedecía las Escrituras, no sería desviado por estos sutiles errores. Timoteo no solo había aprendido las grandes verdades de la fe, sino que también se había convencido personalmente de ellas. Sin duda, se le diría que tales enseñanzas eran anticuadas y no suficientemente culturales o intelectuales, pero no debía abandonar la verdad por teorías o especulaciones humanas. El apóstol le aconseja además recordar de quién había aprendido estas verdades. Hay cierta diferencia de opinión sobre si la palabra «quién» se refiere a Pablo mismo, a la madre y abuela de Timoteo o a los apóstoles en general. En cualquier caso, la idea es que las Sagradas Escrituras le fueron enseñadas por aquellos cuyas vidas daban testimonio de la realidad de su fe. Eran personas piadosas que vivían con un solo objetivo, la gloria de Dios. Alguien ha descrito las noticias de la noche como el programa donde el locutor dice «Buenas noches» y luego procede a decirte por qué no lo es. ¿Puedes imaginar un programa de noticias que solo transmitiera buenas noticias? La economía parece ir bien, el crimen ha disminuido y las familias se reunieron para un maravilloso día de acción de gracias. Gracias por acompañarnos en las noticias de la noche. Supongo que sería una transmisión sorprendentemente refrescante, pero todos sabemos que no sería realista. Meter la cabeza en la arena e ignorar la realidad no es una forma útil de resolver problemas o enfrentar el futuro. Así que por pesimista que sea, necesitamos conocer los problemas que enfrentamos para que no nos golpeen desprevenidos y nos desanimen. El mensaje de Pablo para nosotros es que debemos evitar conscientemente la religión vacía y a aquellos que la promueven. Jesús explicó por qué no encajamos. ¿Qué significa que los cristianos no son de este mundo? La frase particular, no de este mundo, aparece en Juan 18:36, donde Jesús dice que su reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, respondió Jesús, ni tiene su origen en este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos estarían luchando para evitar que me entregaran a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. En esta declaración, Jesús estaba siendo interrogado por Poncio Pilato durante uno de sus juicios. Pilato había llamado a Jesús al palacio y estaba tratando de averiguar las acusaciones contra él. Básicamente, le pidió a Jesús que se incriminara. Como gobernador romano en Judea, Pilato tenía el importante deber de mantener la paz y el orden. Sin embargo, el Consejo Supremo Judío tenía una agenda diferente y buscaba que Jesús fuera condenado a muerte. Lo enviaron a Pilato sabiendo que solo él tenía el poder de emitir una sentencia de muerte. Así que Pilato le dijo, ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para liberarte y tengo autoridad para crucificarte? Juan 19:10. Para convencer a Pilato de que Jesús era una amenaza para la estabilidad romana, Caifás, el sumo sacerdote, lo acusó de afirmar ser rey. Esta acusación sugeriría que Jesús estaba reclutando fuerzas rebeldes para lanzar una revolución contra la autoridad romana. Comenzaron a acusar a Jesús diciendo, encontramos a este hombre pervirtiendo a nuestra nación y prohibiendo pagar impuestos al César, diciendo que él mismo es el Cristo, el Mesías, el Rey. Así que Pilato le preguntó, ¿eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le respondió, es tal como tú dices. Entonces Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a las multitudes, no encuentro culpa en este hombre. Pero ellos insistieron, diciendo, él agita al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí en Jerusalén. Caifás esperaba que Pilato decidiera ejecutar a Jesús para evitar cualquier posible levantamiento.
Cuando Pilato cuestionó a Jesús sobre si era un rey, probablemente se refería a un rol político y sospechaba que Jesús sería acusado de incitar una rebelión contra el César. Sin embargo, al afirmar que su reino no era de este mundo, Jesús refutó la idea de que era un rey en el sentido típico. Esto se reforzó por el hecho de que ninguno de sus seguidores luchó para liberarlo. Jesús reconoce su realeza, pero aclara que su reino no es de este mundo. Implica que viene de otro lugar cuando dice que ha venido a este mundo. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Jesús respondió, tú dices correctamente que soy un rey. Para esto nací y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Juan 18:37. El dominio del Todopoderoso es celestial y abarca los pensamientos y emociones de sus seguidores. Su fuente no es de este mundo, ya que no se deriva de la fuerza terrenal, la fuerza física, las riquezas materiales o las fuerzas armadas. Como cristianos, somos seguidores de Jesucristo y miembros de su reino, que no es de este mundo. Sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Así que, hermanos y hermanas, sigan mi ejemplo y observen a aquellos que viven según el patrón que les dimos, porque hay muchos de los que les he hablado a menudo, y ahora les digo incluso con lágrimas, que viven como enemigos de la cruz de Cristo, rechazando y oponiéndose a su camino de salvación, cuyo destino es la destrucción. Filipenses 3:17-19, cuyo Dios es su vientre, sus apetitos mundanos, su sensualidad, su vanidad, y cuya gloria está en su vergüenza, que centran su mente en cosas terrenales y temporales. Pero nosotros somos diferentes, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, y desde allí esperamos ansiosamente la venida del Salvador, el Señor Jesucristo. En respuesta a la pregunta de Pilato, Jesús declaró que su reino no era de este mundo, indicando que no necesitaba ninguna defensa terrenal, ya que su reino no estaba establecido en este ámbito. Aunque Jesús reconoció que era el gobernante de un reino, no era uno que representara una amenaza política para Roma, y sus siervos no necesitaban luchar para protegerlo, a pesar de tener el poder para hacerlo. Jesús prohibió a sus discípulos intervenir y evitar su arresto. En Juan 18:10-11, Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro, «Vuelve a guardar tu espada. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado?» Después de conversar con Jesús, Pilato concluyó que no tenía la intención de incitar una rebelión y por lo tanto no representaba una amenaza para Roma. Como resultado, Pilato informó a los líderes judíos que no podía encontrar ninguna razón válida para acusar a Jesús. En Juan 8:20-23, Jesús dijo estas cosas en el tesoro mientras enseñaba en el patio del templo, y nadie lo arrestó porque aún no había llegado su hora. Luego les dijo otra vez, «Me voy y me buscarán, pero morirán en su pecado. Donde yo voy, ustedes no pueden venir». Los judíos se preguntaban entre sí, ¿se va a suicidar? Por eso dice, «Donde yo voy, ustedes no pueden venir». Jesús les respondió, «Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo». A sus discípulos, Jesús les explicó que el mundo y el príncipe de este mundo no tenían poder sobre él. En Juan 14:30 Jesús dijo, «No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, ni tiene nada en mí». El mundo odia a Cristo y a sus seguidores porque no son de este mundo. En Juan 17:14-16, Jesús dijo, «Les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, así como yo no soy del mundo».
La frase «mi reino no es de este mundo» se refiere a la fuente y carácter del reino de Cristo más que a su ubicación física. La influencia y poder del reino de Cristo provienen de un poder superior fuera de este mundo, específicamente de nuestro Padre Celestial, Dios. El liderazgo de Cristo no es hecho por el hombre, sino de origen divino. El reino de Cristo no es como ninguno de este mundo, ya que el reino de Dios no es cuestión de comida y bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Mientras que los reinos terrenales están arraigados en este mundo, el reino de Cristo se distingue por ser espiritual en naturaleza y originario del cielo, infundiendo vida al mundo. En Juan 6:33, Jesús dijo: «Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Aunque el reino del Señor no es de este mundo, ejerce autoridad sobre él y tiene un impacto significativo en él. Jesús Cristo y sus discípulos siguen órdenes de arriba, no de abajo. Como creyentes, debemos centrar nuestras mentes en cosas celestiales, no en cosas terrenales. En Colosenses 3:1-2 se nos dice: «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios». Está sentado a la derecha de Dios. Enfoca tu mente y mantén tu atención habitualmente en las cosas de arriba, las cosas celestiales, no en las cosas de la tierra que solo tienen valor temporal. Según el apóstol Pedro, es importante priorizar la obediencia a Dios sobre la autoridad humana cuando se trata de seguir la ley. Hechos 5:29. Entonces Pedro y los apóstoles respondieron: «Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres». Como seguidores de Jesús, somos ciudadanos del reino de Cristo. Esta tierra no es nuestra morada permanente. 1 Juan 2:15-17. No ames el mundo de pecado que se opone a Dios y sus preceptos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria y el deseo sensual de la carne, y la lujuria y el anhelo de los ojos, y la jactancia de la vida, la confianza pretenciosa en los propios recursos o en la estabilidad de las cosas terrenales, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y con él sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Como creyentes, nuestra lealtad principal está con nuestra máxima autoridad, el Rey Jesús, y pertenecemos a la ciudadanía celestial. Como Jesús, también podemos afirmar que nuestro reino no es de este mundo. Libramos una batalla espiritual, pero las armas que usamos no son las armas del mundo. Según Corintios 10:4. Las armas con las que luchamos no son humanas, sino divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas. Como individuos que creen en Dios, nuestro enfoque principal debe ser el reino de Dios y vivir según sus principios de justicia. Encontramos consuelo en el hecho de que nuestro Rey nos ha dado la bendición de la vida eterna y que aquellos que siguen la voluntad de Dios vivirán para siempre, mientras que las tentaciones y placeres mundanos eventualmente desaparecerán. Aunque actualmente vivimos en la tierra, nuestra existencia terrenal es momentánea en comparación con la eternidad. Santiago 4:12-14. Solo hay un legislador y juez, el único que puede salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Presten atención a los que dicen: hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos un año allí, haremos negocios y obtendremos ganancias. Sin embargo, no saben lo que será de su vida mañana. Son solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este mundo en su forma actual está pasando. Los sufrimientos y pruebas que enfrentamos son una parte inevitable de la vida, pero como creyentes debemos recordar que nuestro verdadero hogar no está en este mundo. Este conocimiento da esperanza a los cristianos en los tiempos más oscuros.
Primera Pedro 1, 6, 9. En esto se alegran mucho, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, han sido afligidos por diversas pruebas, para que la autenticidad de su fe, que es mucho más preciosa que el oro perecedero, aunque probado por fuego, pueda resultar en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Aunque no lo han visto, lo aman, y aunque no lo ven ahora, creen y confían en Él, y se alegran con gozo inefable y glorioso, recibiendo como resultado la salvación de sus almas. Este mundo roto no es nuestro destino final. Estamos recibiendo un reino inquebrantable. Hebreos 13, 14. Porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad que está por venir. Hebreos 12, 28. Por lo tanto, ya que estamos recibiendo un reino que no puede ser sacudido, seamos agradecidos y ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con reverencia y asombro. Como seguidores de Jesús, los cristianos pertenecen a un reino que está más allá de este mundo. Hemos sido escogidos por Dios para heredar las bendiciones del cielo, y allí es donde está nuestro verdadero hogar. Tito 3:7. Para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos de la vida eterna, según la esperanza de la vida eterna. Hasta que nuestro Rey regrese, esperamos con confianza y hacemos lo posible para llevar a otros a una relación con Jesucristo, que no es de este mundo. Tito 2:13. Esperando la bendita esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperando el cumplimiento de nuestra bendita esperanza y la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Romanos 5:5 dice que esta esperanza en las promesas de Dios nunca nos decepciona, porque el amor de Dios ha sido abundantemente derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Entendiendo nuestra identidad como extranjeros, la Biblia habla en varios lugares sobre los creyentes siendo extranjeros o exiliados en este mundo. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 2 se refiere a los creyentes como extranjeros y peregrinos en la tierra. 1 Pedro 2, 10, 11 dice: En otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Este concepto se alinea con la idea de que nuestra verdadera ciudadanía, mencionada en Filipenses capítulo 3, está en el cielo. Filipenses 3:20 dice: Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente al Salvador, el Señor Jesucristo. Esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cómo nos convertimos en extranjeros espirituales? Según la palabra de Dios, esta transformación ocurre porque Dios nos eligió. Efesios 1, 4, 5 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Esta elección significa un cambio de una identidad terrenal a una celestial. Cuando nacemos de nuevo, como dice la Biblia, nos convertimos en nuevas creaciones. Nuestro antiguo yo ya no se siente en casa en este mundo, por lo que, de alguna manera, nos convertimos en extranjeros espirituales, perteneciendo no a este mundo, sino a un reino celestial. Trazar paralelismos entre nuestro interés en seres extraterrestres y nuestra identidad espiritual como extranjeros puede ser esclarecedor. Así como nos fascina la posibilidad de vida más allá de la tierra, también podemos encontrar maravilla en nuestro viaje espiritual como extranjeros en este mundo. Esta perspectiva puede aportar un sentido único de propósito y pertenencia, recordándonos que hay más en la vida de lo que vemos y experimentamos en la tierra. Pero, ¿qué diferencia hace esto en nuestra vida diaria?
Como extranjeros espirituales, vivimos bajo una nueva constitución, el Nuevo Testamento. Seguimos a un nuevo Rey, Jesucristo. Nuestros deseos y anhelos cambian al buscar alinearnos con nuestra ciudadanía celestial. Esta transformación se resume bellamente en 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Este versículo hace una declaración poderosa sobre el efecto transformador de la fe en Jesucristo. Estar en Cristo es una frase clave aquí, ya que significa una relación personal profunda con Él. No se trata solo de creer en Él o seguir sus enseñanzas, sino de estar unidos a Él en un sentido espiritual. Esta unión con Cristo es fundamental para nuestra identidad y fe como creyentes. Cada vez que pensamos en extraterrestres, nuestra imaginación normalmente se dirige a seres totalmente diferentes de los humanos. Esto es lo mismo que viene a la mente cuando la Escritura se refiere a los creyentes en Cristo como nuevas creaciones. Aunque no se enfoca completamente en diferencias físicas, se refiere más a la transformación espiritual que influye en nuestros pensamientos y acciones, lo que nos hace diferentes de la norma. Ser una nueva creación es central en la palabra de Dios y el poder transformador de Cristo en nosotros. Implica una transformación única que va más allá de simples cambios externos. Esta transformación es espiritual e interna, lo que también se refleja en lo externo. Es como un renacimiento, donde la vida anterior de una persona, sus valores y visión del mundo son alterados fundamentalmente. La vida antigua, con sus hábitos, patrones y pecados, es reemplazada por una nueva vida caracterizada por vitalidad espiritual y un renovado sentido de propósito y dirección. Abrazando nuestra identidad de extranjeros, no olvidemos nuestro viaje espiritual como extranjeros en este mundo. Somos escogidos y transformados, viviendo bajo una nueva regla, sirviendo a un nuevo Rey y disfrutando de nuevos deseos. ¿No es notable pensar que, mientras buscamos en el cielo vida extraterrestre en un sentido espiritual, nosotros mismos somos extranjeros, viajando por este mundo hacia un hogar celestial? ¿Qué significa no conformarse a los patrones de este mundo? Romanos 12:1-2 dice: Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Y no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Como creyentes en Cristo, estamos llamados a vivir de manera diferente a cómo vive el mundo que nos rodea. En Romanos 12:2, Pablo nos instruye a evitar conformarnos a los patrones del mundo. Nos advierte que no permitamos que nos moldeen o nos presionen para pensar y comportarnos como el mundo. Este mismo término se encuentra en otro lugar en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 1:14. Vivan como hijos obedientes de Dios. No se conformen a los deseos malos que tenían cuando vivían en la ignorancia, antes de conocer los requisitos y el poder transformador del Evangelio sobre la salvación. ¿Cuál es el significado de la enseñanza cristiana de no conformarse al mundo? Según Pablo y Pedro, los cristianos no deben conformarse a las maneras del mundo, es decir, no debemos permitir que nos presionen para seguir las costumbres corruptas, los principios impíos o los planes malvados promovidos por los hombres mundanos. El hombre bendecido, según el Salmo 1:1, resiste conformarse a los patrones del mundo. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. Los cristianos viven en el mundo, pero su forma de vida no está moldeada por los principios mundanos. Siguen a Jesucristo y modelan sus vidas según Él,
en lugar de seguir los caminos del mundo, que según la Biblia están controlados por el diablo, considerado el Dios de este mundo. 1 Pedro 2:21 dice: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Según la Biblia, el término mundo no se refiere al mundo físico, sino a la era o época, como se menciona en Gálatas 1:4. Cristianos son rescatados de esta era malvada, controlada por Satanás y caracterizada por la idolatría, los deseos carnales y la desobediencia. A pesar de vivir en este mundo, los creyentes confían en los poderes de la era venidera, como se dice en Hebreos 6:5, y han gustado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. La mente del cristiano puede ser transformada para liberarse de la conformidad del mundo. Los creyentes pueden obedecer a Dios de manera natural e inmediata gracias al don del Espíritu Santo, que trabaja para transformar sus corazones y mentes desde dentro. En 2 Corintios 3:6-7 dice: Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Oremos. Querido Dios, cuando el peso del mundo a mi alrededor se siente pesado y necesito consuelo, sé que eres tú quien me da fuerza y me conforta. Por favor, sé mi pilar de fuerza y mi fuente de consuelo en estos tiempos difíciles. Ayúdame a recordar que no estoy solo y que con tu ayuda puedo superar lo que venga. Amén. Cuando me encuentre luchando y sintiéndome débil, sé que siempre puedo recurrir a tu palabra para orientación y apoyo. Con la ayuda de Dios y el apoyo de quienes me rodean, tengo confianza en que puedo superar cualquier desafío. En el poderoso nombre de Jesús, oro por la fuerza para perseverar. Amén. Para concluir, podemos confiar plenamente en la Biblia para encontrar una guía que nos ayude en nuestra vida.